Damos paso a la segunda comunicación. Deaf Gain, o cómo las personas sordas y la lengua de signos están cambiando el mundo, a cargo de Emilio Ferreiro, creador de la web Excepcionales. Cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Buenas tardes. Este es el signo de Excepcionales, muy vinculado al significado, a cosas increíbles, pues excepcionales. Y es la primera vez que hablo en público acerca de esta web, lo que nunca he hecho. Entonces el signo provisional es este, tal vez al cabo del tiempo se transforme, pero de momento es este. Y en mi intervención quiero abarcar 4 ámbitos. Primero hablaré del concepto de Deaf Game, que ha asignado María Jesús, y aclararé el significado del mismo. En segundo lugar, hablaré de la importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación, las tecnologías TIC. También pues hablaré un poco del trabajo previo que ha supuesto Excepcionales y de los resultados que arroja esta web. Y por último, pues me centraré en las conclusiones. ¿Qué significa Deaf Gain? Este concepto, esta idea, nace fuera de nuestro país y la traducción es un poco compleja, aunque hay alguna propuesta de traducción al español, pero después la abarcaremos. Y de momento nos vamos a quedar con el concepto tal y como es en su lengua original, que es Deaf Gain. Hay muchos estudios e investigaciones que constatan que entre la población sorda hay bastantes problemas de salud mental, de problemas de autoestima, psicosociales, y así está constatado, que dentro de la población sorda con discapacidad auditiva en España y en Europa, pues estas investigaciones dicen que incluso se triplica o se cuatriplican los problemas de este estilo en comparación con la población oyente. ¿A qué se debe estos problemas de salud mental, de autoestima, de trastornos mentales? No se debe, ni mucho menos, a la sordera, sino que son problemas derivados de la falta de comunicación, de las barreras de comunicación en el entorno familiar, en el entorno educativo, y no exclusivamente por el hecho de ser una persona sorda. La realidad es que hay muchas personas sordas cuya autopercepción pues, se constata en ellos que efectivamente estos problemas se derivan de su sordera. Ya en el año 2009 el Instituto de Estadística, en su encuesta acerca de la discapacidad auditiva y de personas sordas en España, constata que para las personas sordas es más complicado encontrar trabajo. Alrededor del 40% de los hombres, del 50% de los hombres en esta situación lo achacan al hecho de ser personas sordas. Por eso les resulta imposible encontrar trabajo. El porcentaje es menos entre la población femenina, parece que tienen mejor autoestima que los hombres sordos, pero igualmente muchas personas sordas achacan el hecho de no acceder a un puesto de trabajo pues a ser una persona sorda. Hay otros motivos también, pero la mayoría pues piensan que se debe al hecho de ser una persona sorda. Y es la percepción que tienen sobre ellos mismos. El Deaf Gain arroja otro punto de vista, en clave positiva. Las personas que veis en la pantalla son Joseph Murray y H. Dirksen, L. Bauman. Ambos son profesores universitarios en diferentes universidades, pero que colaboran entre sí, y son los que han acuñado este término de Deaf Gain. Y ambos argumentan que en un inicio no fueron ellos los creadores del concepto de Deaf Gain, pero sí le dieron difusión. La historia del Deaf Gain viene de una persona oyente que a los 20 años empieza a perder audición.
y, lógicamente, empieza su peregrinaje por diferentes profesionales de la medicina. Y él mismo, como persona oyente, lo primero que expone, que le dice un médico, es que está perdiendo audición. Y este concepto se va repitiendo en su peregrinaje por diferentes profesionales de la medicina. Estás perdiendo audición. Esta frase se repite una y otra vez. Y él mismo se pregunta, ¿por qué dentro del ámbito médico se centran en la pérdida de audición como algo negativo? ¿Por qué nadie me ha dicho que estoy ganando en sordera? ¿Por qué no se le da la vuelta a la tortilla? No estoy perdiendo, sino que estoy ganando. ¿Qué estoy ganando? Sordera. Es decir, un punto de vista positivo. Él mismo lanza esta pregunta y esta reflexión y ambos investigadores toman este concepto porque lo que quieren es difundir el significado de Deaf Game como algo positivo, algo que aporta a la sociedad. Que las personas sordas no tenemos por qué ver nuestra situación como algo negativo, algo que resta, sino todo lo contrario, como una aportación, una contribución. Y de hecho, tanto es así que estamos contribuyendo a que cambie el mundo. Os quiero poner algún ejemplo de experiencias tremendas, como por ejemplo el equipo suizo de snowboard, una selección suiza de snowboard. Es un equipo nacional con profesionales que participan de él. Y este equipo en concreto se encuentra con bastante estabilidad, no mejoran en sus rankings, se deciden contratar a un nuevo entrenador. En este caso es una persona sorda, el entrenador, y después de analizar el grupo se da cuenta de que los deportistas y las deportistas, que son personas oyentes, basan su equilibrio en el contacto que tienen la tabla con la nieve dependiendo de lo que oyen, del roce de la nieve con la tabla. Entonces decide que usen tapones, para que no tengan esta dependencia del oído. En un principio se encuentran bastante fuera de lugar los deportistas, pero cuando se acostumbran a no depender del oído para saber cómo tienen que utilizar la tabla, pues se nota una gran mejoría en el rendimiento del equipo. Esto es un ejemplo de lo que aportan las personas sordas. Y esto es una investigación que se ha llevado a cabo y que efectivamente constata lo positivo que aporta la sordera. Y haciendo referencia a la pérdida auditiva y el Deaf Game, los dos puntos de vista antagónicos, el primero, pues siempre se trata como algo pues, desafortunado, como una pérdida, como algo negativo. Y el Deaf Game, pues, enfoca esta misma situación desde un punto de vista de contribución a la sociedad, como algo positivo. Y de hecho es así, aportamos mucho, después lo veréis. Las personas sordas no necesitan ayudas, son autónomas, nunca supone un gasto ni una financiación, un gasto social, sino que hay un retorno por parte de las personas sordas de cara a la sociedad. En el año 2013 comienzo a recopilar informaciones aisladas, aportaciones que han hecho las personas sordas o las lenguas de signos con un tinte positivo. Algo que siempre aporta riqueza. Y desde el año 2013 al año 2015, de forma un tanto inconsciente, atesoro un número enorme de aportaciones de personas sordas y de lenguas de signos a la sociedad. Y decido que eso no se pierda, no se eche a perder. Y creo esta web, que creo que es el núcleo de Excepcionales, del proyecto Excepcionales, pero que también tiene su reproducción en otras redes sociales. Siguiendo la filosofía del Deaf Game, doto de contenido a la página web de Excepcionales, es decir, todos los ejemplos de las aportaciones positivas a la sociedad por parte de personas sordas y de las lenguas de signos. ¿Por qué me decanto por esto? Por el formato de web. Pues porque las tecnologías de la información en la actualidad nos dotan de muchísimo poder para difundir lo que queramos. Somos alrededor de 7.000 millones y medio de personas en el mundo. Todos los días nacen personas y de estas 5.000 millones cuentan con un teléfono móvil. 3.000 millones utilizan las redes sociales.
y casi el 50% de la población mundial forma parte de alguna de ellas, sea Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Esto supone un gran número de gente. Pues vamos a aprovechar estas nuevas tecnologías y la participación que tiene la gente en ellas. Y además vamos a dar la oportunidad de que todo el mundo, en cualquier parte del planeta, pueda acceder a estas nuevas tecnologías y a este conocimiento y a estas experiencias y aportaciones. Siempre hay dos caras de la moneda. Las tecnologías también tienen dos caras. Es decir, tienen su parte positiva y su parte negativa. Algo tremendamente positivo de las redes sociales es la capacidad de difusión instantánea con la que cuentan. Este año ha habido una experiencia por parte de una profesora de secundaria aquí de Madrid, de un pueblo de Madrid, Torrejón de Ardoz, que discutiendo con sus alumnas y alumnos, ella les comentaba el peligro de la utilización de las redes sociales y del poder de difusión. Dibujó un monigote al que llamó Nico y iba acompañado de una frase: ayúdame a recorrer el mundo. En menos de un día, Nico recorrió diferentes países del mundo, primero a través de WhatsApp y después dio el salto a otras redes sociales, a Twitter, por ejemplo, en el que se recibieron tweets de diferentes países del mundo que ya habían conocido a Nico, incluso desde España, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía de Colombia también retuiteó el dibujo de esta profesora. Lo que ella quería explicarle a su alumnado es que tendrían que ser prudentes con el uso de las redes sociales por la rápida expansión que se hace de todas las imágenes, lo cual es algo positivo, pero también hay que tener precaución al respecto. Como digo, hay dos caras de la moneda siempre. Lo negativo es la proliferación de noticias falsas y lo fácil que resulta hacerlo. Hace apenas un mes, en el mes de septiembre, empezó a correr una noticia que yo mismo leí y que me pareció bastante desconcertante. Me preguntaba, ¿cómo es posible? Resultaba que el Ayuntamiento de Madrid, rezaba la noticia, pues iba a prohibir tener perros en pisos de menos de 90 metros cuadrados. Al leerla me resultó bastante extraño. Pero ya vi que había muchísima gente que estaba compartiendo la noticia, haciendo comentarios sobre ella. Y cuando hice clic en la noticia, me llevó a esto. A un humorista de monólogos, Pablo Reyes, que al final de la noticia había incluido esto. Decía, no compartáis sin leer ni haber contrastado la noticia con un medio serio, porque esa noticia era falsa. Aún así, aun habiendo esta explicación final, la noticia corrió como la pólvora, a pesar de que era falsa. Y comentarios que hacían referencia a esa noticia, podéis ver ejemplos aquí. Disculpad por las palabras, pero simplemente me limito a remitir. Sois mierda, socialistas a la basura, otros decían, esta tía es gilipollas, muchísimos improperios, sin haber siquiera leído la noticia. Y era una información falsa. Este humorista demostró a través de este pequeño experimento las prisas que nos conducen a compartir noticias sin siquiera haberlas leído. Las redes sociales e Internet nos facilitan enormemente difundir noticias falsas. Desinformación se llamaría. Es curioso porque desinformación en inglés tiene dos posibles traducciones. Por un lado sería misinformation y por otra disinformation. La primera hace alusión a una información errónea que se emite de forma inconsciente, no intencionada. Y disinformation, la segunda, es una desinformación consciente, una manipulación intencionada para hacer algún tipo de daño. Hay estas dos posibles traducciones. Las personas sordas también nos podemos ver afectadas y también las lenguas de signos por estas desinformaciones. Y de hecho, así sucede. Pero como digo, hay mensajes que intencionadamente quieren crear confusión y a veces simplemente son erratas o errores de información. En los medios de comunicación muchas veces recogen noticias y las difunden y tienen mucha visibilidad
siendo noticias falsas, pero como digo, por la presión del tiempo, por pues la rapidez de los informativos, tal vez no se contrastan y de forma no intencionada se difunden estas noticias. Pero tenemos que estar siempre buscando el contraste de la información para evitar la difusión de este tipo de noticias. Después de 20 meses trabajando en esta herramienta, casi 2 años, y de haber recopilado muchísima información, también en relación con lo que han comentado los ponentes anteriores, vemos que la música es un campo que también está siendo conquistado por las personas sordas, además de otros. Parece ser que las personas sí que podemos ir conquistando ámbitos y quiero mostraros un vídeo como ejemplo. That thing you do keep me big. Let me tell you about the magic stick. Come on, lean on me. I'm in love with this scenery. The rhythm and it lives in me. Always one with the beat, breaking the boundaries. Damn, I'm him again. Sometimes people. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote. I tell myself that I was waiting for a sign to, you know, express that passion. I was deaf. It was a lot for them to take in. They wouldn't know how to respond to a deaf child, but J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Je vais t'en faire une bonne poêlée, moi, de champignons, tu vas voir. Oh, 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 oh! Et aussi dialoguer avec les clients, donner des ordres, et toutes ces sortes de choses. Os decía que daba la sensación de que había experiencias aisladas, pero en realidad he sido capaz de recopilar más de 350 experiencias diferentes de personas sordas en todo el mundo. Excepcionales no es un negocio, no es una ONG, ningún tipo de asociación, quiero dejarlo claro. Tampoco es una agencia de noticias. Es una iniciativa personal para recopilar y almacenar información.
Y la palabra excepcionales, la elección de esta palabra, pues responde a una traducción del deaf gain, que literalmente sería traducido al español como ganancia sorda, pero que esta traducción literal podría incluso ir en contra de los intereses del objetivo de deaf gain. De ahí haber escogido la palabra excepcionales. Lo que supone excepcionales, una de las acepciones, es aquello que se diverge de la norma. Y en este caso hace alusión a que las personas sordas pueden hacer cosas, podemos hacer cosas. Y, de hecho, persigue dos objetivos fundamentales. Uno es que la sociedad vea que las personas sordas son capaces, pueden hacer cosas, y que la sociedad, además, perciba el valor de las personas sordas y de las lenguas de signos. Y de forma paralela, que las propias personas sordas tengan una autopercepción positiva de ellas mismas. Que si alguien puede hacer algo, ellas también, nosotras también podemos. En estos 20 meses de trayectoria, creo que es mejor resumirlo en un vídeo que he hecho y que intenta recoger la experiencia que he vivido a lo largo de estos 20 meses con excepcionales. Sinceramente, no sé cómo expresar que cada día yo mismo me asombro de todo el trabajo que hemos recogido en esta web. Ahora mismo son más de 350, pero puede haber en estos días 350 más porque seguimos nutriendo la página y me sorprendo de lo prolijas que son las personas sordas en la producción de todo este tipo de material y realmente no lo estamos valorando. Y a modo de conclusión, también quiero arrojar ciertos datos, resultados que hemos contenido en la propia página web y también en una base de datos. En el ámbito de la creatividad, especialmente, es del arte, de la pintura, de la danza, del cine, ocupa casi la mitad de la producción que se aporta a excepcionales. También se recogen otros ámbitos en los que las personas sordas aportan mucho a la sociedad. En el que menos aportaciones se detectan es en la política, pero entiendo que de forma gradual, a medida que el colectivo se vaya normalizando en la sociedad, podremos ocupar más espacios de política. En España ya tenemos una mujer que ocupa un puesto político. Y seguro, estoy convencido de que también conquistaremos este ámbito más pronto que tarde. En relación a la diferencia entre géneros, está bastante equilibrado. Tal vez sean los hombres un poquito más participativos que las mujeres. Y en cuanto a personas sordas y oyentes, la mayoría de las personas que participan son personas sordas.
en menor medida personas sordociegas que necesitan ganar en mayor visibilidad este colectivo, pero es curioso que el 16% son personas oyentes. Pues hay muchos vídeos musicales que cuentan con intérpretes de lengua de signos, también actores o actrices que perpetran el papel de una persona sorda, a pesar de ser personas oyentes, y las personas oyentes están apropiándose también de rasgos culturales de la comunidad sorda. Y no sé, sería como aquel que sería como un intercambio cultural que ya sucede entre países y continentes. Lo mismo pasa entre cultura oyente y cultura sorda. Como digo, la comunidad oyente también se está apropiando de rasgos de nuestra cultura, de la cultura sorda. Y en Estados Unidos es donde vemos una mayor aportación a nivel cultural. También en otros países como Francia, Inglaterra y México. Pero esto puede deberse a varios factores. Por un lado, hay muchísimas aportes en otros idiomas. Es decir, que puede haber aportaciones en otros países a las que no accedamos por estas barreras idiomáticas, aunque estoy convencido de que efectivamente existen. Y para no daros más datos numéricos, quiero comentar comentarios, valga la redundancia, que son muy emotivos. Comentarios de una madre que expresa el orgullo acerca de tener un hijo sordo y la respuesta de este hijo a su madre y el agradecimiento por expresarse de esa manera. Lo más positivo es el sentimiento de identificación y de compartir un mismo objetivo. Eso es tremendamente positivo y lo podemos ver en la página web. Y tengo una serie de propuestas que se pueden trabajar de cara al futuro. Una sería el reconocimiento por parte de la UNESCO de las lenguas de signos como patrimonio cultural inmaterial. En España, por ejemplo, ya tenemos varios elementos que están reconocidos en esta categoría. Uno es el flamenco y otro es el silbogomero, que están reconocidos, como digo, como patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué no la lengua de signos? ¿Habría alguna forma de también conseguir este mérito y este reconocimiento para las lenguas de signos? Yo lo arrojo para que se trabaje o se investigue en este tema. En segundo lugar, sería la promoción del emprendimiento y reconocimiento del talento entre las personas sordas. Hay personas sordas con talento y capacidad y hay que buscar estrategias para promoverlo, reconocerlo y facilitar espacios para que así sea. Además de promover que las propias personas sordas sean emprendedoras, porque tienen capacidad. Este es un papel que puede jugar el propio movimiento asociativo de personas sordas o las administraciones públicas, incluso otros agentes sociales, que pueden ser un canal de promoción de este aspecto. Algo que es fundamental es facilitar el trabajo. Imagino que conocéis a Albert Einstein, el famoso físico. Él tiene una frase en la que dice que los genios se componen de 1% de talento y 99% de trabajo. Y efectivamente, a través de Excepcionales he descubierto que es así, hay mucho talento y también mucho trabajo. Y quería poneros el ejemplo de una persona sorda que es golfista, él es estadounidense y cuenta su historia. Él dice que empezó a practicar el golf a la edad de 9 años. Conforme fue creciendo, con 13 años, vio claro que quería enfocar su vida hacia este deporte. Con 13 años solamente. Con 21 años estaba estudiando periodismo en la universidad y tomó la decisión de enfocar su carrera profesional a este deporte, al golf. Y con 34 años, a eso se está dedicando ahora de forma profesional. Está compitiendo, está ganándose la vida, ganando premios y viviendo de su profesión, del golf. Es algo digno de aplauso y de mención, porque desde los 9 años hasta los 34 que tiene ahora se ha dedicado a profesionalizarse y a mejorar en eso, para que os hagáis cuenta del trabajo que supone. Hay muchísimo talento
pero se necesita de muchísimo trabajo. Manteniendo la propia identidad de las personas sordas. No tenemos que cambiar nuestra identidad, no tenemos que ser pseudo-oyentes para conseguir nuestros objetivos. Si quiero formar parte de una gran multinacional, llegar a puestos de dirección y soy negro, no tengo por qué ser blanco. Si soy mujer y quiero llegar a un puesto de dirección, no tengo que cambiar y ser un hombre. Puedo mantener mi identidad y conseguir mis objetivos. ¿Por qué no lo vemos así las personas sordas? Muchas veces pensamos que si queremos llegar a un puesto o a un objetivo que es más sencillo para una persona oyente, tendremos que convertirnos en pseudo-oyentes, y no es así. Hay personas sordas que tienen muy clara su identidad y su habilidad, y lo que hay que hacer es favorecer que puedan seguir trabajando en ella. Yo creo que es importante dar este enfoque. También debemos reflexionar y analizar la apropiación de la cultura sorda que están haciendo las personas oyentes. Cada vez prolifera más la presencia de la lengua de signos en diferentes ámbitos. Antes decía Rubén, Rosalén hace mucho por la lengua de signos y cada vez se ve más este tipo de experiencias, pero debemos analizarlas porque a veces no son idiomáticamente todo lo correctas que debieran. A veces son positivas, incluso a veces puede ser el efecto contrario, afectan a nuestra lengua. Tenemos que siempre estar vigilantes, pero este podría ser un papel que podría desempeñar el CNELSE. Y para finalizar, os animo a todas y a todos a que participéis de esta web, Excepcionales, también de las redes sociales. Veréis muchísimas cosas y os abrirá mucho los ojos. Muchísimas gracias a CNELSE por darme la oportunidad de dirigirme a vosotros. Muchas gracias, Emilio. No contamos con tiempo para preguntas. Si tenéis alguna, yo os animo a que lo hagáis fuera o que incluso participéis en su web para poder seguir aportando toda esa información que nos ha demandado. Muchísimas gracias.